Hello and welcome to this lesson. Today is lesson number 5 and we're going to talk about present simple and we're going to do a review of the present simple. Last lesson, do you remember last lesson? ¿Se acuerdan de la clase anterior? La semana pasada, last week, we talked about two things, adjectives and quantifiers. Adjectives are characteristics or states of different people. Los adjetivos son características o estados de diferentes personas. For example, happy, sad, tired, relaxed, sad, annoyed, maybe tall or sad, anxious, surprised, ¿ok? Y teníamos los quantifiers, que son palabras que usamos para increase the meaning or decrease the meaning, que son palabras que usamos para incrementar o disminuir el significado de estos adjectives. For example, if I say I'm happy, I'm very happy. In this case, I'm very happy. Very increases the meaning. La palabra very está incrementando el significado. Ya no estoy feliz, estoy muy feliz. Si estoy triste, I'm sad, y digo I'm very sad, ya no estoy triste, estoy muy triste. Está incrementando, increasing the meaning. Y tenemos otras que son como a bit o a little, que decrease the meaning, que van a disminuir el significado. Por ejemplo, I am tired, I am a bit tired. Estoy un poco cansado o cansada. I am a little tired, I am a little annoyed. Estoy un poco molesto, molesta. A little o a bit decrease the meaning. Vamos a ver dos ejemplos que teníamos en la presentación de la semana pasada. I'm busy, estoy ocupado, ocupada. I'm very busy, increasing the meaning. Estamos incrementando el significado. I'm tired, estoy cansada. I am a bit tired, estoy un poco cansada. Estoy decreasing the meaning, estoy disminuyendo el significado. También hablamos un poco de los connectors o conectores. First, second, next, then y finally. ¿Recuerdan lo que era un conector? Do you remember? A connector is a word that you use to link two ideas. Es una palabra que se usa para unir dos ideas. Idea A, connector, idea B. Connector, idea C, connector, idea D. Lo vamos a usar son palabras que usamos para conectar una idea con la otra como si fueran los eslabones de una cadena, para que tenga un sentido general y para que no sea una idea muy alejada de la otra. ¿Ya? En este caso son conectores de secuencia que vamos a usar cuando queremos hablar de en qué orden pasó algo. For example, in this case, the morning routine. First, I get up early in the morning. Second, I have breakfast. Next, I brush my teeth. Then I tidy my room. Finally, I watch my video lessons. So we put these words to make a coherent paragraph. También pusimos estas palabras para hacer un párrafo coherente. Pueden revisar todas estas ideas en lesson number 4 of last week. Okay? For this lesson, the book pages are Student's Book page 12 and the Activity Book page 8. The objective for this lesson is to talk about routines and daily activities using present simple. You know this, the present simple is used to talk about two things. Usamos el presente simple para hablar acerca de dos cosas, o tenemos mayoritariamente otras cosas también, pero por ahora, por esta clase, vamos a recordar estos dos usos, que son los más frecuentes, ¿ya? Routines y habits. Do you know the difference between a routine and a habit? ¿Sabes la diferencia entre una rutina y un hábito? There you have a clue. Tienen ahí una pista. So the first activity, vamos a ver una actividad y ustedes me van a decir si es un habit o es una routine. So I have breakfast at 8 o'clock. It tells the time, señala una hora. I have breakfast at 8 o'clock. Yo tomo desayuno a las 8 de la mañana. En este caso, this is a routine, porque involucra una hora, es una rutina, involucra una hora, un día específico quizá. I have breakfast at 8 o'clock on Mondays, or every day, or every weekend. Involucra algo que pasa cierto día a cierta hora.
A question for you. Do you have breakfast at 8 o'clock? Yes or no? You tell me. Another question for you. What time do you have breakfast? ¿A qué hora? What time? What time do you have breakfast? Respondan estas dos preguntas. Do you have breakfast at 8 o'clock? Yes or no? And what time do you have breakfast? I have breakfast at 9 o'clock. In my case, I have breakfast at 9 o'clock. Respondan estas preguntas en los comentarios o también pueden copiar pregunta y respuesta in your notebook, en su cuaderno. Siguiente acción, I wash my hands before I eat. Yo me lavo las manos antes de comer. In this case, this is a habit. Este es un hábito, porque pasa sin una hora específica, sin un día específico, pero pasa siempre. Yo hago esta acción siempre. Y aún más estos días, ¿cierto? I wash my hands before I eat. Me lavo las manos antes de comer. Do you wash your hands before you eat? Do you wash your hands before you eat? Yes or no? I hope you do. I hope the answer is yes, I do. Espero que me digan yes, I do. Lo mismo, respondan esta pregunta en su cuaderno o en los comentarios abajo del video. When do you wash your hands? When, si recuerdan bien, es cuándo. Entonces, when do you wash your hands? Before you eat, after you eat, when you arrive home. ¿Cuándo se lavan las manos? Cuando antes de comer, después de comer, cuando llegan a su casa, por ejemplo, después de tomar el transporte público. When do you wash your hands? Y tenemos acá, vamos a enfocarnos un poco en, esos eran los usos, vamos a enfocarnos un poco en la parte gramatical. Ya hemos practicado bastante con estos tiempos verbales y quiero que con las páginas del libro que le di, la página 12, vayan y podamos practicar algunas oraciones que salen ahí. Ustedes leyeron un texto, un par de textos de una niña, ¿cierto? Que se llamaba Katie, si no me equivoco. Perdón. Ahí sí. Leyeron un journal, ¿cierto? De una chica que hablaba acerca de algunos problemas que había tenido en el colegio, etc. Yo saqué algunas de esas oraciones para ponerlas acá. Ubiquen en su libro dónde está la historia de Katie. Son 2 páginas donde salen toda la historia de Katie. Ustedes ya saben cuáles ya la hicieron. Y vayan subrayando cuando salgan estas oraciones. Ya yo extraje estas oraciones de ese texto. ¿Ok? So, the first one. I have an important math test this week. I have a lot of days to study. I study every day after school. Tenemos 3 acciones que son rutinas o hábitos o incluso hechos acerca de Katie. Búsquenlo en el texto, subrayenlos y vamos a ver ahora la estructura de estos. ¿Ok? La primera oración, I have an important math test this week. Vamos a separarlos en 3 elementos. The subject o el sujeto, the verb o el verbo y the complement. Complement vamos a llamar a toda la información extra information. Tenemos el verbo have, que significa tener. Entonces, el subject va a ser la persona, en este caso Katie está hablando de sí misma. I have an important math test this week. Siguiente, I have, mismo verbo, a lot of days to study. Tengo muchos días para estudiar. I study every day after school. Yo estudio todos los días después del colegio. Ahí pueden ver si en este caso es un hábito, una rutina, un hecho, pero es de la misma idea para usar presente simple afirmativo. Esta estructura, subject, verb y complement, va a estar en todos los pronombres que yo voy a nombrar a continuación. I, you, we y they. The subject, the verb and the complement. No vamos a agregar nada, solamente separarlo en esas 3 categorías. Subrayenlo en su libro, también pueden subrayarlo con diferentes colores para saber cuál es el subject, cuál es el verb y cuál es el complement. También tenemos otras oraciones. Por ejemplo, she wants me to go out with her brother. She insists every day. She insists so much. If you remember the text, this is not Katie. Si se acuerdan del texto, aquí Katie no está hablando de sí misma, está hablando de una amiga de ella. Y esa amiga va a ser she.
Se llama tercera persona singular, si lo recuerdan de las clases, porque es una persona que no soy yo ni tú, y en este caso es una sola persona. En este caso es ella. Entonces, esta amiga de Katie wants me to go out with her brother. En este caso, she wants me to go out with her brother. She insists every day, and she insists so much. Si recuerdan el texto, Katie tiene una amiga que quiere que su hermano salga con Katie. También le insiste mucho con esta idea. Entonces, aquí estamos hablando de ella. Ya no, Katie no está hablando de sí misma. Entonces, tenemos el subject, verb y complement. Hay una pequeña diferencia acá con el verb que vamos a ponerle una S, ¿cierto? She wants, she insists, she insists. ¿Okay? En el caso del negativo, la forma negativa, busquen estas oraciones en su texto. I don't like him. I don't want to go out with him. I don't think I can study today. No me gusta él, no quiero salir con él, no creo que pueda estudiar en el día de hoy. En este caso, si ven la estructura está separada en 4 partes. I, don't, verb y complement. Tenemos el sujeto, don't, que es la negación, el verbo tal cual, sin ninguna modificación, y el complemento. Recuerden que para I, you, we, they vamos a usar don't. Y para he, she, it vamos a usar doesn't. Es la misma estructura, pero vamos a cambiar esta palabra que usamos para hacer la negación, que sería un auxiliar negativo. Ya lo pueden ahí anotar como auxiliar negativo, que es don't para I, you, we, they y doesn't para he, she, it. En este caso, she doesn't want to understand. Ella no quiere comprender que Katie no quiere salir con su hermano. Después tenemos interrogative, que son las preguntas. Do you keep a journal? Do you feel happy today? Estas preguntas no aparecen en el texto, pero se las estoy haciendo a ustedes. Si mantienen un journal o si se sienten felices el día de hoy. Mire la estructura y comenzamos primero con do, que va a ser nuestro auxiliar para I, you, we, they. Entonces, do you keep a journal? El auxiliar, el subject, el verbo sin nada, sin ninguna S, nada, y el complemento. Finalmente, para he, she, it, vamos a comenzar la pregunta con does, no con do. Y la estructura es la misma. El auxiliar va a ser does, el subject, verb y complement. Does she feel tired? Does she study every day? ¿Se siente cansada ella? ¿Estudia ella todos los días? Fíjense bien que el auxiliar para I, you, we, they va a ser do y para he, she, it va a ser does. ¿Ok? Esto es solamente recordar, ya lo hemos visto antes, hemos conversado de esto antes, pero siempre es bueno tener como un review, un repaso. ¿Ok? Finalmente tengo algunas preguntas para ustedes que incluyen un WH. WH, ahí sí. Son palabras que también la vimos en como hace 2 semanas más o menos, acerca de que tienen estas preguntas, ¿cierto? Estas palabras, que son why o when o how much. Se llaman WH porque todas tienen la W y la H dentro de la palabra, como why o when, y se usan para pedir más información. Si yo pregunto, ¿do you keep a journal? Estoy preguntando si tú mantienes un diario, si tú escribes un diario de vida. Si yo pregunto, why do you keep a journal? Why significa por qué. Estoy preguntando por qué mantienes un diario de vida. Si yo pregunto si te sientes feliz, do you feel happy? Solamente sí o no. Pero si yo pregunto when, que significa cuándo, estoy preguntando ¿cuándo te sientes feliz? When do you feel happy? Usamos estas preguntas WH para pedir más información más específica. More specific information. ¿Ok? Acá tenemos las WH questions, así se llaman WH questions, que son why, when, where, who, what, how much y how many. Esto ya ustedes lo saben, solamente es un repaso. Y tenemos algunas reglas para agregar la S al final, solamente en afirmativo, solamente para she, he, it. Que sería, por ejemplo, en la mayoría de los casos como talk, walk, say, play, think, call, write, simplemente se le va a agregar la S. ¿Ya?
En algunos otros casos, cuando termina con una consonante más la Y, se va a cambiar la Y a una I normal y se va a agregar ES. Entonces, cry, cries, try, tries, fly, flies, dry, dries, copy, copies. ¿Ok? Pueden escuchar nuevamente esta parte para poder escuchar y repetir la pronunciación. Y finalmente, cuando terminen cualquiera de estas letras o estos sonidos, X, SH, CH, SS o O, vamos a poner una ES al final para que pueda ser pronunciado. Si pusiéramos solamente la S quedaría impronunciable. Entonces, watch, watches, wash, washes, catch, catches, fix, fixes, do, does, go, goes y kiss, kisses. Recuerden que estos cambios solamente se realizan al verbo en su forma afirmativa para he, she o it, ¿ok? Que es el segundo ejemplo que vimos en el día de hoy. Y questions for you. Finalmente tenemos algunas preguntas para ustedes. ¿Qué tiempo verbal usamos para hablar de hábitos, rutinas y hechos? ¿Cuál es la estructura del presente simple en su forma affirmative, negative, interrogative? ¿Cuál es la forma en esas tres ¿cuál es la estructura en esas tres formas, afirmativa, negativa y pregunta? Recuerden que pueden ver el video de nuevo para refrescar la memoria. ¿Y cómo cambia la tercera persona singular? ¿Se acuerdan? He, she o it en el presente simple afirmativo. Finalmente, ¿para qué usamos la WH questions? Pueden responder estas preguntas in Spanish or English in your notebook. Responden estas preguntas en su cuaderno, ya sea en español o en inglés, pero deben tener pregunta y respuesta. Okay, so very well done. Good job. And see you next time.